Bienvenidos a Audible. Bucavivo presenta María en las Highlands. Las Highlands 4. Escrito por Jana Westwood y narrado por Estela Benita. Capítulo 1. Julia ayudó a María a deshacerse de los muebles y de todo lo que ya no iba a necesitar y a mudarse de nuevo a casa de sus padres. De ese modo, ellos tendrían todas sus cosas y no habría ningún mal trago que pasar teniendo que vaciar armarios. Después regresó a Escocia, donde quedaron en verse una semana más tarde. María se despidió de sus alumnos y de sus compañeras como si se fuese de vacaciones y dedicó todo el tiempo que le quedaba a estar con sus padres. Fueron al cine, al teatro, pasearon por la ciudad, cenaron en ese restaurante al que siempre decían que irían y con el que nunca cumplían. Su madre se empeñó en que la ayudase a recortar el papel que pondría en la mesa del árbol de Navidad, algo que siempre había hecho María. Y también insistió en prepararle la cena que hacía cada Nochebuena, porque todos los platos eran sus favoritos, incluida la tarta de turrón para la que nunca quedaba sitio y que solían comerse en la mañana de Navidad, después de abrir los regalos. «Este año tu madre y yo habíamos pensado regalarte un coche», dijo su padre acariciándole el cabello, mientras veían un capítulo de Juego de Tronos que habían visto 5 veces por lo menos. María se incorporó y lo miró con expresión de sorpresa. «¿En serio?» Su padre le hizo un gesto para que bajase la voz señalando a su madre, que se había quedado dormida hecho a un ovillo en el sillón. Ella sonrió con ternura y asintió. «¿En serio pensabais comprarme un coche?» Bajó la voz. «¿Y tan en serio?», respondió su madre sin abrir los ojos. «No estoy dormida, solo he cerrado los ojos porque estoy muy cansada». «Ya te he dicho que ese ruido era del motor de un coche». Pedro miró a su hija y se aguantó la risa. Antonia abrió los ojos y los miró a ambos. «¿Estáis insinuando que yo ronco?», preguntó con mirada asesina. «Yo no», exclamó su marido. «Dios me libre». María volvió a tumbarse apoyando la cabeza en la pierna de su padre y mirando al pobre John Nieve, al que se le había quedado cara de acelga después de que lo mataran. «¿Cuál habríais elegido?», preguntó. «Un Toyota Auris híbrido». No le gustaba volar. Nunca le había gustado. Sin embargo, curiosamente, los nuevos acontecimientos habían hecho que perdiese por completo el miedo. María arrastró su maleta por el suelo de la terminal con la mirada serena y el corazón profundamente triste. Sus padres la habían acompañado y a duras penas había conseguido separarse de ellos. La noche anterior se hicieron la firme promesa de no llorar, los 3, pero ninguno había sido capaz de cumplirla. Se sentó en una de las filas de bancos a esperar que las pantallas le mostrasen su puerta de embarque y se entretuvo observando a los viajeros que esperaban como ella. Había todo tipo de gente. Familias con niños, parejas, personas solas. ¿Qué pensarían aquellos desconocidos si supiesen el tipo de viaje que haría ella en algún momento del futuro próximo? Sonrió burlona. Probablemente llamarían a la tele. O a los loqueros. ¿Había algún teléfono de loqueros? Y si lo hubiese, ¿qué se diría? «Hola, llamo para denunciar a una loca que habla de viajar al siglo XVIII». Después de dormitar con el codo apoyado en el respaldo del asiento, sosteniendo la cabeza con su mano, de un paquete de palitos de pan con pipas, una visita al lavabo y 2 partidas al Candy Crush, llegó el momento de embarcar. Esperó a que todo el mundo estuviera colocado en la fila y se puso al final. No tenía ganas de estar pendiente de tonterías. «¿Escocesa o española?», le preguntó un pelirrojo con marcado acento. «Española», dijo ella. «¿Es la primera vez que viajas a mi país?» «No, tengo amigos allí». El chico se quedó a su lado y María se sintió incómoda. Estaba claro que él tenía ganas de socializar. «¿Y tú, vuelves a casa?» «Sí, he estado viviendo un año aquí en Barcelona. Soy músico». María sonrió. Era la profesión que le pegaba. «Me llamo Michael, por cierto». «Yo soy María». Michael se inclinó para darle un par de besos en la mejilla y María hizo lo propio. «Los españoles os dais 2 besos», habló él con aquel divertido acento y una enorme sonrisa. «Tuve que acostumbrarme porque nosotros solo damos 1». «Lo sé, tuve una clase con mis alumnos sobre los saludos en el mundo. Soy maestra de primaria», explicó al tiempo que mostraba el DNI y la tarjeta de embarque a la asistente de vuelo para que la dejase pasar.
Se sintió obligada a esperar al escocés y siguieron juntos hasta la entrada del avión, hablando de sus respectivas profesiones. «Yo soy guitarrista», explicó él. «Oh, qué bien. Eléctrica, supongo». «Sí, eléctrica. Me contratan grupos o solistas que necesitan banda. No toco solo». «Qué curioso, nunca había pensado en ello, pero es lógico. Los cantantes necesitan a alguien que toque la música, claro». «Bienvenidos», lo recibió otra asistente de vuelo. «¿Qué asiento tienes?», preguntó Michael mirando hacia su tarjeta. María se la mostró y él sonrió. «Estamos en la misma fila, pero con un asiento en medio». Cuando llegaron a su lugar había un hombre sentado en el centro que se levantó para dejar pasar a María hasta la ventanilla. «¿Le importaría cambiarme el sitio?», pidió Michael mostrándole su tarjeta. El hombre frunció el ceño y miró a la joven dando por hecho que iban juntos. Finalmente aceptó y dejó que el escocés ocupara su asiento. El viaje fue mucho más agradable de lo que María esperaba. Michael resultó ser un compañero de vuelo divertido y con una conversación de lo más entretenida. Tenía muchas anécdotas que contar sobre sus experiencias musicales, conocía a muchos famosos y no era de esos que se daba importancia por ello. Además, se mostró interesado en el trabajo de María. Recordó a algunos de sus profesores con mucho cariño, aunque también tuvo palabras menos agradables para otros. María se sentía cómoda con él y disfrutó de su compañía. A mitad de la conversación, la española se ofreció a seguirla en inglés. «Lo hablo bastante bien», dijo en su idioma. «Las chicas y yo nos apuntamos a un curso intensivo hace años y nos hicieron inmersión lingüística. Ya sabes, poner el móvil, el ordenador y cualquier otro artilugio en inglés». Sí, así lo hice yo con el español. Es el único modo que funciona, creo. «Ok, hablaremos en inglés y así cuando lleguemos ya estarás inmersa», sonrió. Cuando bajaron del avión se despidieron antes de salir del aeropuerto. Michael se quedaba en Edimburgo y a María debían estar esperándola para ir hasta Portland. El escocés le dio su teléfono. «Me ha gustado mucho conocerte, María», dijo después de darle 2 besos. «Me encantaría volver a verte». La española sonrió afable y asintió con la cabeza. «A mí también». El escocés la saludó con la mano antes de desaparecer a través de las puertas y ella le devolvió el saludo con una extraña sensación. «Me voy muy lejos», susurró. «No creo que volvamos a vernos». Julia y Cristina la esperaban apoyadas en el coche y en cuanto la vieron aparecer corrieron a abrazarla. «¡Qué ganas tenía de verte! ¿Estás bien?», preguntó Cristina escudriñándola con atención. «Estoy bien», besó a sus 2 amigas. «He conocido a un escocés en el vuelo. Se llama Michael y es músico». «Eres increíble», dijo Cristina desde la parte de atrás del vehículo. «¿Te ligas a un escocés precisamente ahora?» «No me he ligado a nadie», respondió María mirándola por el espejo que había en el parasol abatible. «Hemos hecho amistad, nada más». Ya. Cristina no parecía muy convencida. «¿Tú no vas a meterte conmigo?», miraba a Julia, que no apartaba la vista de la carretera. «¿Músico? ¿Ya le has dicho que la única música que escuchas es country y que tu grupo favorito es Jarabe de Palo? Ya te digo que se habría cambiado de asiento, pero para irse al fondo del avión». María sonrió aliviada. No quería que la tratasen con cuidado. «¿Qué tal tus padres?», preguntó Julia. «Fatal», susurró mirando por la ventanilla. «Hemos pasado juntos unos días maravillosos. He tratado de hacer cosas con ellos que pudiesen recordar. ¿Os acordáis de que mi madre siempre decía que quería aprender a hacer cupcakes?» «Sí», afirmó Cristina, después de ver aquella película romántica en la que la chica era pastelera. «Pues compré todos los utensilios que se venden para ese menester y nos pasamos una tarde haciendo pastelitos de todos los sabores que os podáis imaginar. Mi padre se puso fino». Después de recordar eso se quedó pensativa. Julia la miraba a cada momento tratando de averiguar si se iba a poner a llorar. Cristina le hizo un gesto desde el espejo retrovisor para que dejara de analizar cada uno de sus gestos. Habían hablado mucho sobre lo que iban a hacer y cómo se iban a comportar, y las 2 sabían que lo mejor era dejarle espacio a sus emociones para que se manifestasen como ella necesitase en cada momento. «Nada de atosigarla», vocalizó Chris sin emitir sonido. «Yo también te veo, Chris», avisó María con tono cansado. «No voy a hacerme pedacitos, tranquilas, chicas». Rosario las estaba esperando con el corazón encogido y cuando vio a María,
Las dos se abrazaron sin decir nada, dejando que el calor de su cariño hablase por ellas. Después la anciana la cogió de la cintura y las dos juntas fueron hasta el salón y se sentaron en el sofá. Julia llevó la maleta a la habitación que le habían preparado y Cristina acercó una silla y se sentó frente a ellas. «Te vamos a mimar mucho, que lo sepas», dijo Rosario. «Y tú tienes que dejarnos hacerlo». «No tenéis que mimarme. Me arrugaré como una pasa si lo hacéis». Julia cogió otra silla para sentarse junto a ellas y miró a su amiga con franqueza. «Ninguna sabemos cómo afrontar esto. No intentes hacernos creer que tú sí. Estamos aterradas, enfadadas, tristes y preocupadas. Llamemos a las cosas por su nombre». «Tiene razón», reconoció María después de un silencio sepulcral. «Lo mejor es hablar de todo sin miedo. Decir lo que pensemos sin andar con pies de plomo. Empezaré yo. Estoy muerta de miedo. No sé cómo voy a enfrentarme a esto, pero no dejo de decirme que mi nieto, titubeó. Mejor lo llamaré Rowell». «Sí, mejor», reconoció Cristina. «Bien, pues no dejo de decirme que Rowell sabe que me va a ir bien y que no debo estar asustada. Conoceré a ese James y me enamoraré de él. Veré a Laura y aprenderé a vivir en un siglo en el que no existe la luz eléctrica, ni los móviles, ni los ordenadores, ni los tampones», dijo Cristina. «¿Qué? ¿Os pensáis que no le importará más eso que un iPhone?» «Ya te digo yo que le importará muchísimo más», aseguró Rosario. «Eso me lleva a darme cuenta de que debo aprender muchas cosas que me ayuden cuando esté allí. Por ejemplo, cómo hacerme una compresa con lo que podré conseguir, que supongo que será algodón y poco más». «Deberás hacerlas con paños», intervino Rosario. «Yo puedo enseñarte a eso, y también te enseñaré a coser y a lavar la ropa a mano». «Rowell quiere hablar contigo», interrumpió Cristina. «Para él todo esto es...» «Lo imagino, Chris. No quiero ni pensar lo solo y angustiado que debe haber vivido todos estos años. Yo también quiero conocerlo». «Está en la taberna esperando. ¿Quieres que vayamos ahora?» María asintió. Desde que había descubierto lo que le iba a ocurrir, ese era el momento que más ansiaba. Conocer a Rowell Down. «Id vosotras», dijo Rosario. «Esta noche me explicáis cómo ha ido». La maestra cogió a la anciana de las manos. «Mañana empezamos con esas clases, Rosario», aseguró, y después la abrazó. Rowell se puso de pie para recibirla. La taberna estaba llena de gente, así que Evan les ofreció el cuartito que utilizaban de despacho y que Julia había arreglado hasta convertirlo en un lugar agradable y sin trastos. Los dejaron solos y durante un rato se quedaron de pie mirándose, analizando sus facciones y preguntándose toda clase de cosas. «Eres muy guapo», dijo María sonriendo. «Tú también, y muy joven». Se notaba la emoción que el escocés estaba tratando de mantener contenida. «Todo esto ha debido de ser muy difícil para ti», empezó la española. «¿Puedo...?» Dio un paso hacia ella. Era tan pequeña como la recordaba, y sus ojos tenían el mismo brillo de bondad con el que siempre lo miraba. «¿Crees que podría abrazarte?» María extendió los brazos al tiempo que asentía y de repente se vio rodeada por aquel hombretón demasiado grande y demasiado fuerte que la abrazó con tal ternura que la emocionó. Permanecieron así unos segundos y cuando Rowell se apartó, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», sorbió por la nariz y recuperó la compostura. «No tienes que agradecerme nada. No todos los días conoce una a su nieto sin ni siquiera haber tenido hijos». Se rió divertida y consiguió arrancarle una sonrisa. «Sentémonos. Me parece que esta conversación va a ser muy larga». Capítulo 2. Hablaron durante horas. Rowell respondió a todas sus preguntas, aunque, por desgracia, no pudo aclararle las dudas más importantes. No sabía nada del modo en el que sus abuelos se conocieron ni cómo llegó a Turlom. Los jóvenes no suelen preocuparse por esas cosas. Pudo hablarle de todo lo que hacía referencia a su relación con ellos, las cosas que habían vivido juntos, las que él había visto y las que le habían contado. «Mis abuelos eran muy reservados. Les gustaba contar historias, pero rara vez tenían que ver con ellos», dijo Rowell. «¿No mencionaron nunca España o algo que tuviese que ver con su origen, su familia?», insistió María. «Piensa bien.
Algo que te llamase la atención. Rowell arrugó el ceño pensativo. Solo la historia del soldado español que se casó con mi tía Elsa. María abrió los ojos como platos. ¿Qué? El escocés asintió con la cabeza. Curioso, ¿verdad? Sonrió. ¿Cómo que se casó con un soldado español? ¿Qué pintaba un soldado español en Escocia? Rowell mostró una enorme y preciosa sonrisa. Es una larga historia que no tiene nada que ver con esto. ¿En serio crees que no tiene nada que ver? Un soldado español en Escocia al que probablemente voy a conocer. ¿Y te parece que eso no tiene nada que ver con todo esto? Hizo gestos como si con esto se refiriese a la habitación en la que estaban. Ya estás tardando en contármelo todo. Como quieras. Se puso de pie. Pero déjame que vaya a buscar algo de beber porque vamos a estar un buen rato. María lo miró mientras salía del cuarto y después volvió a su posición inicial, sin poder quitarse la expresión de sorpresa de su cara. ¿Qué clase de rocambolesca historia era todo aquello? Ya estoy aquí. Cerró la puerta tras él, de un puntapié porque llevaba las manos ocupadas con 2 jarras de cerveza. Me ha dicho Evan que te gusta la cerveza. Sí, me gusta, aunque eso es demasiada cerveza. Tranquila, es una historia larga. El escocés se sentó, dio un trago a su bebida y comenzó la narración. Supongo que estás familiarizada con la historia de tu país. Soy profesora, respondió ella. Entonces no hace falta que te hable de la guerra de sucesión que acabó con la firma del Tratado de Utrecht, en el que se aceptaba la victoria de Felipe V frente a Carlos de Austria. María asintió. En Cataluña se tiene muy presente esa contienda, dijo. Ya, Barcelona se rindió el 11 de septiembre de 1714, siguió Rowell. Pero después de firmar el tratado, el rey Felipe V decidió saltarse los principales preceptos que había aceptado y se ganó unos cuantos enemigos, entre ellos Gran Bretaña, que le declaró la guerra. Cuando el rey tuvo claro que ya no había marcha atrás, en lugar de amedrentarse, decidió contraatacar y buscó apoyos en Suecia y Rusia para colocar al rey Jacobo en el trono de Inglaterra. ¿Y a quién le interesaba esa posición? A los escoceses, terminó María. A una parte al menos, entre los que me hallo. Sonrió con tristeza. El rey español envió un batallón de soldados, además de fragatas y armas. 300 españoles dispuestos a luchar con nosotros por colocar al rey Jacobo en el lugar que le correspondía. Como comprenderás, esos soldados tienen toda mi simpatía. María se dio cuenta de la tristeza que hablar de aquello provocaba en el escocés, para el que su historia se encontraba a unos pocos años de distancia. Esos aguerridos españoles se unieron a los Mackenzie en el castillo de Eilean-Donan. ¿Lo has visitado? María asintió de nuevo. Desde allí prepararon una ofensiva sobre Inverness para arrastrar a cuantos más clanes mejor. Pero al no encontrar apoyo desistieron y se quedaron en el castillo con los Mackenzie dispuestos a plantar cara a los ingleses. Por supuesto, como ya debes saber, los nuestros perdieron. ¿Y el soldado español escapó? Cuando los ingleses entraron en Eilean-Donan y ya no había nada que hacer, algunos hombres saltaron desde las ventanas. Milagrosamente un par de ellos consiguió salir de allí con vida tirándose al agua y nadando para alejarse de los ingleses. Uno de ellos fue Ramón Borrell, mi tío español. Pero Eilean-Donan no está cerca de Turlom. Ramón no tuvo problemas para encontrar quien le ayudara entre los habitantes de las Highlands. Todo el mundo sabía la actitud heroica que habían tenido los españoles. Lo escondieron de los ingleses, le dieron techo y comida y lo ayudaron a desplazarse lejos de allí. Hasta Turlom. Todo el mundo sabía que los Darroch eran de fiar. Y mis 2 abuelas eran españolas, así que no había un mejor lugar. Allí conoció a mi tía, se enamoraron. ¿Y se fueron a vivir a España? Rowell asintió con la cabeza. Qué curioso, dijo María pensativa. Quizá ese Borrell tenga algo que ver con todo esto. Quizá él es el principio de todo. El escocés la miraba sin comprender. ¿A qué te refieres? No tengo ni idea. Imposible que yo te salvara, negó María cuando le relató el suceso en el lago Negro. Tengo terror al agua y no sé nadar. Pues tendremos que solucionar eso, sonrió. No tengo ningunas ganas de morir ahogado siendo un crío. María lo miró con atención. ¿Qué pasa?, preguntó él sin dejar de sonreír. Busco parecidos. ¿Parecidos con quién? Conmigo,
Con mis padres. De repente Rowell se dio cuenta de que sus bisabuelos estaban vivos y eran relativamente jóvenes en esa realidad. «Tienes que ir a conocerlos», dijo María. «Cuando yo no esté, se sentirán muy solos y estoy segura de que tenerte a ti cerca les ayudará». Rowell asintió lentamente. «Yo aprenderé a nadar, pero tú tendrás que aprender a hablar español». «Sé decir gilipollas», respondió el escocés con expresión burlona. «Por algo se empieza». «Vendrás a vivir al castillo», se puso serio. «Tengo muchas cosas que explicarte. Te enseñaré todo lo que necesitas saber para poder defenderte en mi mundo. No iremos a la cueva hasta que estés preparada». ¿Sabes cuándo ha de ocurrir? No, he pensado mucho todo este tiempo tratando de recordar algún detalle que nos ayude, pero no he podido recordar nada. ¿Cuántos años tienes ahora? 27. Vale. Hizo algunos cálculos mentalmente antes de hablar. Según creo, te quedan unos 2 años hasta que nazca mi padre. Él es tu primer hijo. 2 años, musitó emocionada. Mi primer hijo. No sabes cómo suena eso. Creo que hay cosas que no debo decirte. Por ejemplo, el nombre que les pondrás o cosas que te vi hacer con ellos. Creo que no debemos estropearte la sorpresa. María sonrió con ternura ante aquel comentario que demostraba tanta sensibilidad. No sé cuánto tiempo tardó el abuelo en conquistarte. Frunció el ceño. Y eso sí que creo que sería mejor que lo supieses. ¿Y por qué crees que me conquistará él? Quizás sea yo la que lo haga. Sonrió divertido. ¿Te recuerdo la época en la que vas a vivir? Ya sé. Pues te advierto que este va a ser un problema serio. Soy una redomada feminista. Todas las mujeres de mi familia lo eran. Recuerdo que cuando llegué aquí me sorprendió el hecho de que las mujeres no hubiesen conseguido aún reclamar todos sus derechos. Conociendo a las mujeres Darroch y Dawn, siempre creí que en 200 años mandaríais en todos los frentes. ¿El hombre se resiste a dejar la vara de mando? Ahora que sé lo que sé, no me extrañaría que mis abuelas tuviesen algo que ver en el cambio de miras femenino. Durante siglos, las mujeres soportaron su rol sin apenas resistencia y de repente... María se echó a reír a carcajadas. Claro, ahora será culpa nuestra. ¿Por qué no? ¿Te parece imposible? 2 mujeres del siglo XXI que viajan en el tiempo 300 años atrás deben influir inevitablemente en sus congéneres. ¿No lo crees así? La maestra tuvo que dejar de reír. Aquello no era ninguna tontería. Se quedó pensativa. Vaya, susurró después de unos segundos. Sería un maravilloso legado. Rowell se encogió de hombros y sonrió. Tenemos mucho que hacer. Se puso de pie. Pero nos quedaremos un par de días. Quiero estar con Julia, al menos eso. Su nieto asintió y ella volvió a abrazarlo con cariño. Eres enorme. Cristina y Rowell se quedaban en el hotel de Leod, pero aquellas noches las 3 dormirían en casa de Rosario, juntas en la misma habitación como hacían cuando había algo que compartir, celebrar o lamentar. ¿Os dais cuenta? María abrazaba un cojín sentada con la espalda apoyada en el cabecero, mientras Julia y Cristina estaban sentadas a los pies de la cama para tenerla enfrente. Voy a tener 3 hijos. Siempre pensé que me quedaría sola. Está claro. Cristina miró a Julia. Es idiota. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¡Oh! Cristina corrió a abrazarla. Soy una insensible. No me emociono porque me llames idiota, Chris. Es que me he dado cuenta de que el hombre al que amas es mi nieto y eso te convertirá a ti en mi nieta. Tus hijos. ¿Os dais cuenta? Es tan bonito. Julia se echó a reír a carcajadas y las otras 2 la miraron sorprendidas. ¿De qué te ríes? Lo siento, chicas, es que es raro, dijo sin parar de reír. María y Cristina también se rieron al darse cuenta. De verdad, tenemos que dejar de hacer esto. María se bajó de la cama y cogió la tableta de chocolate que había comprado en el aeropuerto y le dio un pedazo a cada una antes de volver a su sitio en la cama. Llevo unos días en el túnel de la emoción perpetua. Necesito reírme y dejar de sentirme un Teletubby. Es la hora de los Teletubbies, dijo Cristina poniéndose de pie encima de la cama. Es la hora de los Teletubbies. Julia la imitó y saltaron al suelo empezando a correr por la habitación. Tinky Winky, Dipsy, la, Po, Teletubbies.
Teletubbies, un abrazo. María las miraba desde la cama comiendo chocolate y aguantándose la risa. Sois más tontas que las piedras, vais a despertar a Rosario. Julia volvió a sentarse a los pies de la cama y Cristina se tumbó boca abajo mirando a María. Mi abuela duerme muy poco, desde siempre. Cuando nos trasladamos a vivir con ella, creía que no dormía nunca porque estaba despierta cuando me iba a dormir y también cuando me levantaba. Mi madre también, dijo María riéndose. Y la mía, añadió Chris. Ya, pero es que después, cuando empezamos a salir por las noches, también, siguió Julia. Eso mi madre no, aunque siempre tenía que despertarla cuando llegaba para que durmiese tranquila. María hizo las comillas con los dedos. Las tres amigas sonrieron, sabían bien que la madre de María era una marmota. ¿Estás muy asustada?, preguntó Cristina al ver la sombra que cruzó el rostro de su amiga. La interpelada asintió sin disimulo. Muchísimo. Por cierto, quiero ver el dibujo. Tengo que conocer a mi futuro marido. Julia frunció el ceño con expresión pensativa. No estoy segura de que sea buena idea, admitió. ¿Cómo que no? ¿No debería ocurrir de manera espontánea? Quiero decir que no hay que manipular al destino. Nadie va a manipular nada, pero sé demasiadas cosas si no quisiera meter la pata. No sea que me equivoque de tipo y la líe. Julia asintió y fue en busca de la acuarela que había pintado su madre. Cuando María la tuvo en las manos, suspiró. Es imposible, susurró. ¿Qué es imposible? Que un hombre como este se fije en mí. Dio la vuelta a la pintura para mostrársela a sus amigas mientras hablaba. ¿En serio creéis que tengo alguna posibilidad con este pedazo de hombre? María, exclamó Cristina apoyando las rodillas y sentándose sobre sus pies, visiblemente enfadada. ¿Por qué sigues haciendo eso? Ya vale. Tienes casi 30 años, ya es hora de que madures. Vale. No, en serio, no puedes seguir maltratándote de ese modo. Eres tú la que pones falsas ideas en la gente. Las personas no son entes perfectos. Todos tenemos defectos e inseguridades, pero no por eso tenemos menos derecho a que nos quieran. Amén. Julia asintió ante la vehemencia de su amiga. Con esa actitud tú misma lo ahuyentarás, dijo Cristina. Julia las miraba a ambas con una expresión extraña. ¿Qué estás pensando?, preguntó María. No me gusta, respondió negando al mismo tiempo con la cabeza. Se puso de rodillas, sentándose también sobre sus pies como había hecho Cristina. A mí tampoco me gusta esa actitud de... No me refiero a eso, Chris. Lo que no me gusta es que estamos dando por hecho que María no tiene nada que decir a todo esto, como si tuviera la obligación de enamorarse de Jamestown, propiciar que suceda. Chris la escuchaba con el ceño fruncido y María con expresión pensativa. ¿Y no es así? No, María, exclamó Julia. Claro que no es así, puedes decidir. Pero es mi destino. Pero no puede ser algo grabado a fuego. Tú tienes derecho a cambiarlo. Aceptamos que viajarás independientemente de lo que hagamos, que tu destino es vivir en otro siglo, pero eso no significa que tengas que seguir unas rígidas pautas para conseguirlo. No creo eso en absoluto. Te enamorarás de Jamestown si es el hombre adecuado para ti. Y él se enamorará de ti si eres la mujer adecuada para él. No puedes forzar los acontecimientos. Me va a estallar la cabeza. Se apartó el cabello hacia atrás. Cada vez que pienso en ello me agobio. No sé si debo colaborar con el destino, si debo dejarlo hacer, si debo resistirme. No sé nada. Y no tienes que saberlo. Julia se acercó hasta ella. Simplemente tienes que ser tú, actuar tal y como los acontecimientos te exijan o como desees en cada momento. Si no amas a ese hombre, no debes casarte con él, solo porque sepas lo que eso traerá en el futuro. Lo he pensado mucho desde que descubrimos todo esto. Yo no perdería a Evan ni a este niño que llevo en mi vientre porque no se puede perder lo que nunca se ha tenido. Si no ocurriese y tu vida fuese distinta, tienes que saber que no lloraré por algo que nunca sabré que tuve. Ni Cristina tampoco. Miró a su otra amiga que tardó unos segundos en interiorizar lo que Julia decía. Las cosas son así en este plano de existencia, pero si no suceden de este modo, jamás lo sabremos. María asintió. Entendía muy bien lo que Julia trataba de decirle. Lo sé, yo también lo he pensado. Sé que si no amo a Jamestown y no me caso con él y no tengo hijos con él, todo esto que hemos vivido no sucederá del mismo modo. Y también sé que ninguno de nosotros lo lamentará porque nunca lo sabremos.
Y lo que suceda en su lugar no tiene por qué ser algo malo, ¿no os parece? Habrá otras personas, otras circunstancias. ¿Y qué pasa con lo de la media naranja?, preguntó Cristina muy seria. ¿Qué pasa si realmente solo hay una persona que nos complementa? Sus dos amigas la miraron y no supieron qué responder. Cristina se deslizó bajo las sábanas y buscó la calidez del cuerpo masculino. Se acurrucó entre sus brazos que instintivamente se habían desplegado para abrazarla. ¿Qué hora es?, preguntó somnoliento. Las 6 de la mañana, musitó ella. Rowell abrió los ojos y parpadeó varias veces para enfocar la mirada. Después, cogió su barbilla y la obligó a mirarlo. ¿Estás llorando? Ella bajó la cabeza y se pegó más a él. ¿Qué ocurre, Chris? Su abrazo la apretó contra su cuerpo. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Solo quiero que me abraces. María la vio salir del cuarto y no dijo nada. La había escuchado llorar y sabía perfectamente el motivo. Cristina nunca había amado a ningún hombre y lo que sentía por Rowell era verdaderamente profundo. La sola idea de perderlo la estaba haciendo sufrir. Suspiró, tratando de relajar la tensión que sentía. Una tensión que no la abandonaba desde que supo lo que le esperaba. Las pesadillas habían cesado, pero seguía durmiendo mal. Miró el reloj de la mesilla y vio que ya eran las 6 de la mañana. Apartó las sábanas con cuidado de no hacer ruido para no despertar a Julia y salió de la habitación para prepararse una infusión. ¿Ya estás levantada?, dijo al ver a Rosario preparando café. Sí, hija. Aquí duermo tan poco como en España. María le dio un beso de buenos días y cogió una taza para calentar agua. ¿Vas a hacerte un té? Ahí tienes la tetera, señaló el lugar. La compré para ti. María sonrió con ternura y le dio otro beso. ¿Qué tal la noche? Estuvisteis haciendo ruido hasta muy tarde. Lo siento, Rosario, encima no te dejamos descansar, dijo haciendo pucheros. Bah, ya descansaré cuando me muera. Me voy a marchar con Rowell y Cristina al castillo de Kinmore, le anunció María cuando estuvieron sentadas a la mesa. Lo imaginaba. Supongo que ese muchacho podrá contarte muchas cosas que te serán de utilidad. Sí, y quiere enseñarme a nadar. Bebió un sorbo de té después de soplar un buen rato en la superficie. ¿Enseñarte a nadar? María asintió. Al parecer su abuela lo salvó de morir ahogado cuando era un crío, y cuando supo que no sabía nadar... Me lo imagino. La vida se ha convertido en algo muy extraño para mí. Con los años que tengo y aquí estoy, hablando de cosas increíbles como si nada. Si al menos pudiese llevarme algo. ¿Y qué te ibas a llevar?, preguntó la anciana pensativa. No podría ser nada que tuviese que ver con la tecnología. Solo algo que pudieras encontrar allí. No sé, algún recuerdo. Rosario asintió comprensiva y se llevó la taza de café con leche a los labios. No debería pensar en esto, dijo María. Tendría que disfrutar del momento. Es lo único que tenemos, aunque no nos demos cuenta. El momento. Tú sabes lo que te va a pasar, cariño, nada más. A veces me pongo a pensar en la muerte. Es inevitable, supongo. Me imagino desapareciendo de aquí y dejando esta silla vacía, mi espacio en el mundo. Y veo cómo la vida sigue para todos sin mí. Es triste, doloroso incluso, pero no es real. María frunció el ceño sin comprender. Yo nunca viviré eso. La muerte y la vida son incompatibles. Mientras yo esté, ella no estará. De manera que todo eso que imagino no tiene razón de ser. El día que muera, el mundo se apagará por completo. Todos morirán conmigo. María asintió despacio. Empezaba a entender lo que quería decir. Nada continuará sin mí. ¿Lo entiendes? Es un error eso que tanto tememos. El mundo solo existe para uno mientras él existe. Así que no hay nada que temer ni nada por lo que lamentarse. Simplemente hay que vivir, disfrutar de las cosas sencillas y seguir respirando. Eso quiero hacer. Pues hazlo. No dejes que un incierto futuro gobierne tu presente. No olvides nunca que el presente es lo único que tienes. Vívelo como tú decidas y no pienses en nada más. Todo eso del destino y de lo que no serás si tú no haces esto o aquello es tan falaz como mis pensamientos sobre la muerte. Tu vida es solo tuya.
María sintió que dejaba el lastre. Fue como si un enorme peso cayera de sus hombros y se colara por las rendijas del suelo. Gracias, Rosario. Puso una mano sobre la de la anciana. La abuela de Julia sonrió. Capítulo 3. Rowell y Cristina esperaban junto al coche mientras María se despedía de todos. Evan la abrazaba con cariño y la española se veía muy pequeñita en sus brazos. «¿Por qué sois tan grandes en esta familia?», dijo riendo para disimular su emoción. Leot se acercó y la abrazó también. «Si esto se retrasa, vuelve», pidió cuando se separaron. María asintió. «Solo nos llevamos una botella de tu Drambuie». Le guiñó un ojo. «¿No durará mucho?». Después le tocó el turno a Rosario, que la abrazó como solo las abuelas sabían abrazar, y le soltó una retahíla de consejos sabios que incluían la comida y el abrigo, como no podía ser de otro modo. Julia y María se miraron unos segundos antes de abrazarse también. Durante un buen rato estuvieron así, sintiendo el calor de la otra sin decir nada. No había palabras que pudiesen expresar lo que ambas sentían y no perdieron el tiempo intentándolo. Habían pasado aquellos días compartiendo todos los momentos que habían tenido y disfrutando de la mutua compañía, como siempre que estaban juntas. María se empeñó en ir a comprar cosas para el bebé sin hacer caso a la estúpida idea de que eso traía mala suerte. Así que Julia aceptó tener una cuna blanca con cuentas redondas y un carrusel con pececillos de colores que giraba al son de una dulce música infantil. También compró un pijama de oso y un elefantito que aseguró que se parecía a ella. Cada noche habían disfrutado de largas charlas hasta altas horas de la madrugada. Hubo tiempo para reír y llorar, para charlar y para recordar. Le dieron tantos mensajes para Laura que tendría problemas para recordarlos todos, aunque también sabía que habría mucho tiempo para ello, ya que las dos iban a envejecer juntas. Cuando se subió a la parte de atrás del coche, ya no se reprimió más y dejó que las lágrimas brotaran sin complejos. Julia no dejó de agitar su mano hasta que el coche de Rowell se perdió en la carretera. Después Evan la abrazó, y todos volvieron a casa dejando tras ellos la estela de un momento que nunca querrían olvidar. «No voy a coger ese cuchillo», dijo María con expresión intransigente. «Tampoco ibas a matar un pollo», argumentó Rowell con una sonrisa burlona. «Eso lo hice por pura supervivencia. Tendré que comer». «Esto también es pura supervivencia. No sabemos con quién te cruzarás. Mejor estar preparados». «De ninguna manera le voy a clavar eso a nadie, no sabes lo que dices». «No pensemos en ello, simplemente aprenderás a utilizarlo y si no tienes que hacerlo nunca, pues mejor». Estaban en la parte de atrás del castillo y María se paseaba de un lado a otro como un ratón enjaulado. «Deberías llevar ropas de mi época». Su nieto frunció el ceño. «Es mejor que aprendas a defenderte llevando esas ropas. Con esos pantalones te resultará demasiado sencillo». «Está bien, lo haré», dijo María malhumorada acercándose para coger el cuchillo que él le ofrecía. «Pero ni sueñes que voy a utilizarlo». Rowell empezó el entrenamiento y la aleccionó durante 1 hora, en la que ella acabó en el suelo muerta al final de cada intento. «No te lo tomas en serio», reprochó el escocés con las manos en la cintura y mirándola con semblante grave desde su altura. María se apoyó en los codos mirando a su nieto con expresión enfadada. «Deberías tenerme más respeto. Soy tu abuela, niño». El rostro de Rowell se fue transformando en una mueca hasta que rompió a reír a carcajadas. María lo miraba con la misma expresión y sin comprender qué era lo que le hacía tanta gracia. «Ha sido increíble», exclamaba el escocés sin dejar de reírse. «Eres igualita a como te recuerdo. Igualita». «Me alegra que te haga tanta gracia eso de tirarme al suelo un montón de veces». Se sacudió la tierra de la ropa. «Yo no sirvo para esto, ya te lo dije». «Seguiremos intentándolo hasta que lo consigas», sentenció Rowell frotándose los ojos húmedos por la risa. «Y esta tarde iremos al lago». «No, de eso nada». María caminó hacia el castillo seguida del escocés. «Es demasiado pronto». «Llevas aquí 15 días, no es demasiado pronto. Lo que pasa es que tienes miedo». «Miedo es poco», exclamó apresurando más del paso. «Tengo pánico del agua, ya lo sabes». «Yo estaré contigo, no tienes nada que temer». Cristina salió a recibirlos al escuchar sus voces. «¿Qué os pasa?» «Que tu novio es un cabezota», dijo María malhumorada.
Coge la azada, mata un pollo, usa el cuchillo, nada en el lago. Es un mandón insoportable. No sabemos cuánto tiempo tenemos, respondió Rowell sin rastro de la risa de hacía un momento. No lo sabemos. María se volvió hacia él. Y quizá debería estar aprovechando mi tiempo como mejor me pareciese, ¿no crees? Trato de ayudarte, gritó él furioso. No sabes a lo que vas a enfrentarte. No lo sé, le gritó ella también. Y se supone que así es como debe ser. Es mi vida, no la tuya. También es la mía. Bajó el tono y mudó su rostro a una expresión triste. No puedes hacer eso. No puedes hacerme sentir responsable de todos. Debo pensar en mí. Por supuesto, intervino Cristina también muy seria. Esto se acabó. No volverás a hacerlo, Rowell. Desde hoy la dejaremos tranquila, hará lo que quiera y solo le enseñarás lo que ella te pida que le enseñes. Puedes hablarle de tu mundo, de tu época y contarle lo que quieras como me lo has contado a mí. Pero no la obligarás a hacer nada. Pero... No, exclamó rotunda al tiempo que negaba con la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Ya está bien. Laura no se preparó, llegó allí sin aviso y sin ayuda de nadie. Y salió adelante. María también lo conseguirá. María la miró con semblante asustado. A Laura intentaron violarla 3 energúmenos, musitó. Yo no soy como Laura, si me pasa algo así, no habrá quien me salve. Cristina frunció el ceño sin comprender. No puedo llegar allí sin prepararme, siguió diciendo María. Rowell tiene que seguir ayudándome. El escocés la miró incrédulo y después soltó el aire de sus pulmones con un bufido. De verdad que a las mujeres no hay quien os entienda. Se dio la vuelta para salir del salón. No importa de qué siglo sean, son totalmente incomprensibles. María se acercó a su amiga. Esto es peor que una subida hormonal, sonrió. Hace un momento estaba dispuesta a matarlos y volví a darme una orden, pero cuando tú has hablado de que me dejaste a mi aire, me he muerto de miedo. Ven, María. Cristina la había cogido de las manos y la arrastró hasta uno de los sofás. Tienes que aclararte. Debes tomar las riendas y ser tú la que decida lo que quiere o no quiere hacer. Respira hondo, no te vas a ir mañana. Rowell no te llevará a la cueva hasta que no estés lista. Lo sé, pero no puedo evitar ese sentimiento de fatalidad que me embarga cada vez que cierro los ojos. Y me irrito con él porque necesito enfadarme con alguien, pero sé que está intentando ayudarme y también sé que lo necesito. Así que no te preocupes, no volveré a perder la paciencia y me comportaré como una abuelita encantadora, dijo sonriendo burlona. Cristina movió la cabeza y puso los ojos en blanco. Durante las semanas siguientes, María y Rowell se hicieron íntimos amigos. El escocés aprendió a relacionarse con ella borrando de su mente el hecho de que era su abuela, al menos la mayor parte del tiempo, mientras que María se dejó guiar enfrentándose al miedo para superar las metas que él le ponía. La enseñó a montar a caballo, a destripar el pescado, a trocear un pollo y un conejo, después de matarlos, claro, a cortar leña, a encender la chimenea. Aprendió el nombre de los pájaros y de las plantas, de los arbustos y los árboles. Le dio una clase completa de geografía mostrándole en un mapa que él mismo había dibujado cómo era Escocia en su tiempo. Y no solo la enseñó a nadar, sino que incluso consiguió que le gustase. María estaba de pie frente a la entrada abandonada del ruinoso castillo de Turlom. Rowell y Cristina se habían quedado un poco rezagados. El escocés sentía aquel indescriptible sentimiento que le embargaba siempre que estaba en ese desolado paraje de su memoria. Las 3 plantas se elevaban hacia el cielo mientras que la torre descabezada se abría desnuda y silenciosa. Ya había estado aquí, dijo María sin girarse a mirarlos. Julia nos trajo a las 3, pero entonces no sabía lo que ahora sé. Cristina se acercó colocándose a su lado y mirando como ella, la ruda y sólida piedra. Ahora resulta escalofriante, musitó Cristina. Las 2 se volvieron hacia Rowell, que tenía los ojos cerrados y mostraba las manos abiertas. Con voz profunda cantó una dulce canción en una lengua que ninguna de las 2 comprendía y que dedujeron se trataría de gaélico escocés. Durante el tiempo que duró aquella nana, las 2 permanecieron mudas y agarradas de la mano como si de un canto mágico se tratase. Cuando terminó, Rowell abrió los ojos y las miró a ambas con evidente emoción. Esta canción me la cantaba mi madre cuando era un niño. Y a ella se la cantaba su madre cuando vivía aquí. Mi abuela Laura.
María sintió una punzada en el corazón y comprendió la profunda tristeza que lo embargaba en ese momento. Aquellas ruinas eran parte de su vida, de sus recuerdos. Allí deberían estar todos aquellos a los que amó y ahora tan solo había silencio. La maleza había ido ganando terreno y las plantas trepadoras se habían colado por los huecos abiertos. «Vamos». El escocés se recuperó. «Te explicaré exactamente cómo era este lugar. Esa era la puerta principal y ahí al lado había un pequeño muro. Detrás de esa piedra estaban las cuadras y desde aquí se veía la casa de Rose y Duncan, el mayor haragán que he conocido jamás. Venid, entremos». María caminaba a su lado y Cristina los seguía dejándoles espacio. Rowell fue describiendo las estancias una tras otra, dejando que su voz fuese dibujando cada mueble, cada cuadro y objeto que incluían las habitaciones. María casi podía oler el humo de las velas y llegó a percibir en el paladar el sabor del guiso que se estaba cocinando en la olla que colgaba sobre el fuego. Recorrieron todo el castillo y cuando volvieron a estar frente al rudo edificio de piedra, tuvo la sensación de que había sido reconstruido y sus paredes se mostraban ahora tal y como fueron en el pasado. «En esa alberca me metió una vez mi abuelo después de tener una pelea con mi primo Ian», explicaba Rowell. «El agua estaba helada, hacía un frío terrible». «Con él debió de ser todo un personaje», dijo Cristina. «No, no fue con él. Fue el abuelo James», respondió mirando a María, que se sonrojó inevitablemente. «Era un hombre duro y de pocas palabras, pero te aseguro que cuando él hablaba todo el mundo callaba. La abuela Laura había organizado un banquete como todos los años para celebrar tu cumpleaños». Las dos amigas lo miraban con curiosidad y se cogieron de la mano como si quisieran ir juntas en ese viaje. Lo hacía cada año, invitaba a las dos familias y preparaba una suculenta comida con todo tipo de platos. Después había baile y juegos para los niños. Lo pasábamos genial. Era el inicio de las Navidades y nunca faltó nadie a la cita. «Rowell». María lo miraba muy seria. «Nunca hemos hablado de esto, pero cuando desapareciste tenías 25 años. Yo... Laura... habíamos...» «No me preguntes eso», pidió el escocés. «Nadie debe conocer el día de su muerte». María asintió comprensiva. Tenía razón, pensó mientras miraba de nuevo la imponente fachada del castillo de Turlom. Aunque con su silencio había respondido de algún modo. Estaba claro que en ese momento ya habían muerto, si no lo habría dicho. Pero era cierto que era mejor no saber el momento exacto en que ocurrió. No sería agradable tener esa fecha en tu calendario, siempre presente, siempre amenazante. De repente se dio cuenta de que ya estaba lista. No fue una sensación apoteósica ni un estruendo magnífico. La sensación fue más placentera y sosegada, algo así como un aleteo suave y delicado en su nuca. Y de pronto, la calma más absoluta se propagó por sus venas, relajando su ánimo hasta hacerla sonreír. «¿Por qué sonríes?», preguntó Cristina. María la miró a ella y después a Rowell sin decir nada, dejando que sus ojos hablaran por ella. «¿Quieres acampar esta noche?», Cristina, de rodillas en la cama, fruncía el ceño mirando a Rowell. «¿Para qué tenemos que hacer eso?». El escocés estaba de lado con la cabeza apoyada en la mano mientras el codo hacía de contrafuerte. «No sabemos cuándo viajará. Si llega allí siendo de noche, ¿qué crees que pasará?». «Se morirá de miedo». «Pues por eso. Debo enseñarle a encender un fuego, a escuchar los sonidos de la noche. Le explicaré cómo debe resguardarse en caso de que haga frío o esté lloviendo». Cristina arrugó la nariz con desagrado. No le gustaba la idea de pasar una noche a la intemperie con todos esos bichos campando a sus anchas. «Puedes quedarte si quieres», dijo él, y estirando el brazo la atrajo hacia él. Cristina se apoyó en su pecho musculoso y lo miró con aquella expresión que solo él había visto en sus ojos. «Yo prefiero que vengas», susurró acariciándole el pelo. «Aunque no podré hacer lo que querría estando mi abuela allí». «No la llames así. Aún no es tu abuela. Ahora es mi amiga». Rowell sonrió divertido al tiempo que ponía las dos manos en su trasero y movía ligeramente las caderas hacia ella. Cristina sintió cómo su cuerpo se encendía. Era sorprendente el poder que tenía sobre ella, casi tan abrumador como el que ella ejercía en el escocés. Se inclinó para rozar sus labios con la punta de la lengua, y enseguida notó cómo crecía contra su pelvis. Capítulo 4. Cristina entró en la biblioteca con 2 tazas de té.
Dejó la de María sobre la mesa para ir a recostarse en el sofá con la suya entre las manos. Su amiga hablaba por teléfono con su madre. «Claro que no, mamá. Nunca había sacado las tripas de un pescado. Ya no hace falta hacer eso, te lo hacen todo en el mercado. Además, yo suelo comprarlo congelado y limpio». Hizo un gesto para agradecer la taza de té y se la llevó a los labios, mientras escuchaba la disertación de su madre sobre lo bueno que era saber hacer todas esas cosas inútiles. «Bueno, pues entonces estarás contenta porque ya sé hacerlo todo». «Sí, papá también me ha enseñado a nadar». «Vale, me alegro de que tuvieras tanta confianza en mí». «Sí, es ironía, papá». «¿En serio? ¿Y qué os ha dicho?» «Debe estar muy mayor». Cristina la vio reír a carcajadas y sonrió de manera mecánica. Podría decirse que en esos momentos era muy feliz. Cuando María terminó de hablar con sus padres, cogió la taza y fue a sentarse con ella al sofá. Levantó los pies de su amiga y los colocó sobre su regazo. «Este té es delicioso», puso los ojos en blanco. «Vainilla y caramelo. Lástima que no pueda llevarme unas cuantas bolsitas. ¿Rowell está con el arquitecto?» Cristina asintió. Había sido María la que se había percatado de la anomalía en la última planta. «¿Por qué alguien ocultaría esa habitación?», preguntó la maestra antes de beber otro sorbo de su delicioso té. Cristina se encogió de hombros distraída. «No tengo ni idea. Vete tú a saber». «Espero que no haya ningún cadáver allí escondido». «El arquitecto está evaluando los desperfectos que se producirán en el salón contiguo. En realidad no es una habitación tapiada. Lo que hicieron, según él, fue aislar una parte del salón, esconderlo, y parece que no es la primera vez que ve algo así. Dice que era algo muy habitual en los castillos construir cámaras secretas para ocultarse en caso de necesidad». «Pero esa cámara no tiene puerta de ningún tipo», objetó María. «Según él, debió tapiarse años después». Durante unos segundos reinó el silencio en la habitación y eso le sirvió a María para darse cuenta de que Cristina estaba preocupada por algo. «¿Te ocurre algo?» «María, tienes que ayudarme», dijo Cristina muy seria. «Creo que estoy perdiendo la razón». Su amiga la miró con una expresión entre divertida y sorprendida. «Estoy pensando en casarme con Rowell». «¿Casaros? ¿Ya?», exclamó riendo. «Pero si solo hace unas pocas semanas que os conocéis». «Ya te he dicho que estoy perdiendo la razón». «Sabía que dirías algo así», susurró María lo suficientemente bajo como para que su amiga no se percatara. «Creo que no pienso con normalidad. Esto que siento me nubla la cabeza. Cuando estoy con él no tengo ninguna duda de que eso es lo que quiero. Sé que quiero estar con él toda mi vida. Estoy segura de que eso no va a cambiar. Y eso es una locura». Levantó los pies del regazo de María y se puso de pie para dejar la taza sobre una mesa. «Luego, cuando me quedo sola, empiezo a darle a la cabeza y me digo que estoy bajo los efectos de una potente droga y que no sé lo que digo». «A ver, no voy a serte de mucha ayuda. La única vez que me enamoré tenía 10 años». Cristina sonrió al recordar aquella época. «Lucas Rodríguez, de quinto A». María asintió. «Lo perseguíamos por la calle, ¿te acuerdas?» «Claro que me acuerdo». Cristina volvió a sentarse junto a ella. «Incluso hicimos un conjuro amoroso que se inventó Julia quemando unos palos de helado». Pues esa es toda mi experiencia en el tema. Después de aquel enorme fracaso... «No fue un fracaso. Te dio un beso en el parque». «En el mismo parque en el que me besó Pedrito Varela. Y yo lo perseguí para pegarle igual que hice con Pedrito». «Ya, pero Pedrito no te gustaba en realidad». «Cierto», afirmó al recordar. «Pero Lucas sí me mandó a la mierda después de la torta». «Porque se metió Silvia por el medio. Menuda era Silvia». «¿Esa cría tenía algún problema? ¿No era normal que siempre le quitase los novios a las demás?» «Era guapísima». «Ya, pero debe haber sido muy desgraciada», aseguró María disfrutando del aroma a caramelo de su té. «Siempre estaba peleando con todo el mundo. Anda que no le gustaba el drama. Está claro que le pasaba algo». «Pues sí, pero ese no es el tema. Estábamos hablando de mi locura transitoria». «No estás loca, Chris, tan solo enamorada. Y entiendo que tengas esos impulsos porque nunca habías vivido nada igual. Un hombre que te corresponde y que no es gilipollas». «Aunque al principio creí que lo era». «Cierto», dijo María sonriendo divertida. «Hay que ver lo que es la vida, ¿verdad?» Chris asintió y se quedó un rato pensativa. «No tengo nada de qué preocuparme, ni siquiera me lo ha pedido, así que no hay nada que temer». «No tardará mucho en hacerlo». María evitó su mirada. «¿Qué?».
Cristina la agarró del brazo y la sacudió para que la mirase. ¿Te ha dicho algo? María asintió. Está tan sorprendido como tú. De hecho, dice las mismas cosas que tú. Sonrió con cariño. Sois dos tontos muy enamorados. Provocáis mucha ternura. Pero, ¿no puede pedírmelo ya? Es demasiado pronto. ¿Está loco? ¿Qué importa eso, Chris? ¿Qué importa el tiempo? Tú mejor que nadie deberías saber que la vida es apenas un suspiro. No lo entiendes, susurró su amiga dejándose caer contra el respaldo del sofá. Él sí estuvo enamorado. Iba a casarse. Con Rachel. ¿Lo sabías? Claro que lo sabías. Te lo contó porque era importante para él. No, me lo contó porque no entendía cómo podía sentir un amor tan enorme por ti, conociéndote desde hacía tan poco tiempo, y no haberlo sentido por Rachel, a la que conocía desde que era una cría y de la que pensaba que estaba enamorado. ¿Eso te dijo? María asintió y sonrió conmovida. No tengo ni idea de cómo funciona ese sentimiento. No sé qué es lo que se activa en el cerebro que hace que sepas que esa es la persona adecuada. Pero lo que sí sé es que vosotros os amáis de verdad, y que seréis idiotas si no disfrutáis de ello cada minuto de vuestra vida. Dure lo que dure. Después de decirle eso, se abrazó a ella y cerró los ojos para concentrarse. Contener sus emociones le resultaba cada vez más difícil. ¿Para qué quiero la cuerda? María lo miraba con expresión divertida después de que Rowell la obligase a repasar la lista de cosas que debía llevar para la acampada junto al lago. ¿Es por si me aburro tanto que decido colgarme de un árbol y acabar con mi sufrimiento? Muy graciosa. El escocés hizo una mueca burlona y siguió ensillando su caballo. Cristina se mantenía al margen de sus discusiones y los observaba divertida. Era una suerte que solo hubiese 2 caballos. Así ella no tenía que montar sola. Seguía gustándole tan poco como antes. Aquí no necesitarás la cuerda, pero te aseguro que allí puede salvarte la vida. Vale, profesor. María terminó de atar las correas y dio una palmada. Lista. Rowell sonrió. Era sorprendente lo mucho que había cambiado en solo un mes. Espera. Cristina se acercó a María señalando sus pantalones. Esos pantalones son míos. María miró hacia abajo y después a su amiga con una enorme sonrisa. He perdido un poco de peso. ¿Un poco? Cristina se sintió mal y se reflejó en su rostro. Quiero decir... Tranquila, no soy tonta, sé cómo estaba. Parece que un mes con vosotros ha sido suficiente maltrato para quitarme las ganas de comer, dijo riendo. Espero que no te moleste que los cogiera. Dijiste que podía utilizar lo que quisiera. Te quedan genial, aseguró Cristina obviando el hecho de que nunca creyó que elegiría aquellos pantalones. Claro que olvidó mencionarle que eran sus preferidos. Hacen un culo muy sexy. Rowell miraba el trasero de María con el ceño fruncido. ¿Precisamente esos? Apartó la mirada rápidamente. No era agradable saber que le estaba mirando el culo a su abuela. No sabía que había escogido unos pantalones que tenían un mensaje oculto para vosotros, lo siento. María subió al caballo. Lo cierto es que me encantan y como supongo que ya no será lo mismo después de vérmelos puestos a mí, pues mejor me los quedo. ¿Te parece, Chris? Son tuyos, dijo su amiga sonriendo. ¿Algo que objetar, Rowell? Nada en absoluto, dijo el escocés esforzándose en no fijar su mirada en aquel punto conflictivo. Bien, pues venga, vamos de una vez que empieza a oscurecer. Las montañas oscuras y áridas se elevaban sobre ellos, privándolos de toda importancia, mientras el lago negro oscurecía sus aguas aún más con la marcha del sol. María se abrazó con un extraño sentimiento de nostalgia. Llevaba todo el día reviviendo recuerdos con ánimo melancólico. Es un lugar impresionante, dijo Rowell a su lado. Aquí es como si nada hubiese cambiado, como si el tiempo se hubiese diluido en esas aguas tiñéndolas de ese color oscuro tan característico. Es por la falta de luz, aseguró María mirándolo con expresión divertida. Se ve oscuro porque las montañas lo han encerrado y no dejan que entre la luz. Ya salió la maestra. Cristina se acercó a ellos. Bueno, será mejor que montemos el campamento antes de que sea noche cerrada, ¿no os parece? Rowell no nos ha dejado traer ni una mísera linterna. No habrá linternas a dónde va. ¿No te cansas de oír siempre la misma cantinela? Preguntó Chris a su amiga mientras caminaban delante de él. Uf, es un plasto insoportable. Lo que tengo que aguantar, masculló Rowell.
Cristina se giró y le puso morritos. «Es muy agradable estar aquí». María movió un poco el fuego con un palo, tal y como Rowell le había enseñado a hacer. Habían cenado lo que María cocinó sobre la hoguera después de aprender a montar un soporte con ramas para que aguantara la cazuela. Después, prepararon café y Cristina sacó de su mochila una bolsa de nubes para asarlas en el fuego. «Eso no», empezó a protestar Rowell. «Como digas algo en contra de estas nubes, esta noche duermes en el castillo», le advirtió Cristina. «No sé cómo he podido enamorarme de una mujer tan testaruda y cabezota», dijo el escocés entre dientes. ¿Que yo soy cabezota? Pues entonces no sé cómo debería llamarte a ti, porque eres el hombre más pesado de la tierra. «Chicos», los frenó María, que había estado percibiendo la tensión entre ellos durante toda la velada. «Creo que deberíais aclarar las cosas. No es que yo sea muy experta en estos temas, pero está claro que tenéis una conversación pendiente y con mi presencia aquí lo habéis estado posponiendo». «No te preocupes, no pasa nada». Cristina trató de quitarle importancia. María sonrió y los miró a ambos alternativamente. «Id a dar una vuelta. Yo estoy muerta de sueño y me voy a ir a dormir. Si os quedáis aquí, acabaréis discutiendo y me despertaréis. Marchaos por ahí a algún lugar alejado en el que podáis hablar a gusto, o lo que sea que hagáis para arreglaros». Se puso de pie. Rowell se dio la vuelta para que no percibiese su turbación, y la española sonrió. Resultaba adorable cuando dejaba entrever su auténtica personalidad. «Marchaos, en serio», insistió, haciéndoles gestos con las manos como si estuviese aventando un mantel. «No estaremos lejos», dijo Cristina. «Cualquier cosa, grita». «Que sí, tonta. Se supone que estamos aquí para que yo aprenda a defenderme sola. No voy a llamaros porque vea una araña. Sabré apañármelas. No tienes nada que temer. Anda, largaos de una vez». Cristina asintió y Rowell se acercó para dejar un cuchillo junto a las mantas con las que se iba a envolver María. Los dos se miraron con complicidad y el escocés le guiñó un ojo. «Ya sé que no vas a usarlo, pero yo me quedo más tranquilo». María asintió y se acurrucó dispuesta a dormirse enseguida. «¿Por qué estás tan arisca conmigo?». Rowell miraba a Cristina sin disimular la confusión que le provocaba su actitud. «No estoy arisca, no sé de dónde te sacas eso». Él la miró con expresión seria sin decir nada. Cristina sentía una incomodidad creciente que venía dada por su empeño en actuar como si no pasara nada. «No sé qué me pasa», susurró, acercándose a él y poniendo las manos en su pecho. «Estoy asustada por lo que siento, asustada ante la idea de entregarme sin reservas». Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, pulsa en el enlace de la descripción. Te llevará a la prueba gratuita de Audible donde podrás escuchar este y muchos otros audiolibros gratis.